Hola chicos, en este video nosotros vamos a continuar hablando de vectores, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente sobre las componentes que tienen estos vectores, ¿sí? Anteriormente vimos un poco cómo calcular la magnitud y la dirección de un vector, pero ahora vamos a ver cómo poder calcular las componentes de un vector, ¿sí? Entonces acá dice, inciso A, nos dice la pregunta, bueno, calcule las componentes del vector A. Y acá me dan el vector A. Y vean, acá lo tengo. Dice que mide 5 unidades. Vamos a ponerle que son 5 metros. Y que está a un ángulo o tiene una dirección de 53.1301 grados. ¿Sí? Entonces, lo que pueden hacer, lo que les sugiero yo siempre cuando calculen una componente, es que grafiquen el vector, así como lo tenemos acá. Esto mide 5 unidades, la flecha roja que ven ustedes ahí, aproximadamente, ¿verdad? Y el ángulo, ya saben, lo medimos a partir del eje X en contra de las manecillas de reloj, son 53 grados, y aquí lo tenemos ya. Bueno, ¿qué son las componentes? Bueno, entonces ahorita les explico con estas imágenes que tengo acá, unas linternas. ¿Qué pasaría? Imagínense que esto fuera algo sólido y ustedes alumbraran una linterna acá. Pues esto proyectaría una sombra, ¿sí? Y la sombra sería algo como esto. Voy a ponerlo acá, vean. Esta sería la sombra, ¿sí? Y a esa sombra, porque está en el eje Y, vean, ¿sí? Se le dice, o se le llama componente del vector A en el eje Y, por eso tiene una Y aquí abajo, pequeñita. Bueno, ¿y qué pasaría si ustedes alumbran acá una linterna? Vean otra vez el mismo ejemplo a esta flecha. Pues esta flecha o este vector proyectaría una sombra que estaría acá abajo, ¿sí? Y esa sombra que estamos viendo nosotros, esta proyección de este vector en el eje X, vean, es la componente del vector en el eje X. ¿Sí? A esta le ponemos una A sub X, este subíndice pequeñito, indica que es la componente del vector en el eje X y este en el eje Y. Bueno, eso está fácil de ver, pero ahora ¿cómo se calcula matemáticamente? Ustedes pueden ver acá a simple vista, que se nota, ¿verdad? Que esto mide ¿cuánto? 4 unidades, ¿sí? Y que esto ¿cuánto mide? 3 unidades. Eso a simple vista se nota. Pero muchas veces no se puede hacer a simple vista y se necesita utilizar un cálculo matemático y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces veamos. El inciso 1 dice, bueno, para calcular la componente de un vector en el eje X, pues generalmente utilizamos el coseno, puede ser a veces el seno, pero no, hacen que siempre es el coseno, ¿sí? Entonces, escribamos el coseno del ángulo que nos dan, este ángulo alfa, así se le nombra o así se le dice a este símbolo, alfa. Escribamos cuál es el seno de alfa. Bueno, si nosotros lo vemos acá, voy a utilizar un color un poquito diferente a los que tengo acá. Y vemos cuál es el cateto opuesto a este ángulo. Nos cuenta que es este, ¿sí? Y el cateto adyacente, ya vemos que están estos dos, está este, que mide 5 metros, y está la componente del vector en el eje X. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta. Este va a ser mi cateto, voy a ponerlo acá, cateto adyacente, y este va a ser mi cateto opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no este? Pues si se recuerdan, acá hay un ángulo 90 grados y es el lado que está opuesto a este ángulo, es la hipotenusa. Entonces, por eso es de que este no utilizamos como cateto opuesto, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir yo hipotenusa. Bueno, entonces, teniendo eso ahí, vamos a ver que el coseno, si ustedes se recuerdan, era igual a que el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente acá? Es este valor que no conozco yo ahorita, ¿sí? La componente del vector en el eje X, lo escribo acá, A sub X. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues es la magnitud de este vector, que vale 5. Acá lo escribí yo como magnitud únicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito despejar de esta ecuación? Yo necesito despejar esto, vean, la componente del vector en el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que está dividiendo, lo puedo pasar del otro lado multiplicando, ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Según lo que vimos en el despeje de ecuaciones. Y sustituyo los datos que conozco, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud del vector? ¿Cuánto mide este vector? Mide 5 metros. Entonces lo escribo 5 por
el coseno del ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo alfa? Aquí z apoya, pero, bueno, acá lo tenemos, vean. Mide 53.1301. Entonces, coseno de 53.1301. Y del otro lado tengo la incógnita, la componente del vector en el eje. Si ustedes realizan esta operación 5 por el coseno de 53.13, llegan a nuestra primera respuesta, vean. Y esa respuesta es exactamente lo que nosotros habíamos visto ahí en la gráfica, vean. ¿Cuánto medía esta componente gráficamente a simple vista? Mide 3 unidades. Y aquí ya tenemos tal. Pero acá vamos a ver otros ejemplos más adelante donde sí es un poco difícil verlo acá y sí es importante hacer el cálculo matemático. Ahora calculemos la componente de este vector en el eje Y. Para eso vamos a utilizar el seno del ángulo, el ángulo que yo conozco, seno de alfa, y este símbolo que tengo aquí que representa el ángulo, es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es esto, vean, la componente del vector en el eje Y, A sub Y. Cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuál la hipotenusa? Es esto, ¿sí? 5 unidades. Aquí no lo escribí, pero sería eso, ¿sí? ¿Qué hago? Pues despejo el dato que yo quiero conocer, que en este caso es la componente del vector en el eje Y, ¿sí? Vector en el eje Y. ¿Y qué hago? Pues esto que está dividiendo, multiplico ambos lados de la ecuación por esto, ¿sí? Y al final me queda la magnitud del vector, o la hipotenusa, ¿sí? Por el seno del ángulo es igual a la componente del vector en el eje Y. Entonces, sustituyo los datos que conozco. ¿Cuánto vale la magnitud del vector? Vale 5 unidades, 5 metros, por el seno del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 53.1301. Hago esta multiplicación, 5 por 53.1301, por el seno de ese ángulo, y llego a mi otra respuesta, que es la componente del vector en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos este vector, vean. Esta es una forma, son las formas que podemos ahí tener para calcular las magnitudes. Más adelante vamos a seguir haciendo otros ejemplos para que esto quede un poquito más claro y no se les complique a ustedes, ¿sí? Entonces con eso terminamos este video y nos vemos en el próximo, ¿sí?